¿Qué tal amigos? Mi nombre es José González. Sean bienvenidos a esta nueva entrega. En esta ocasión abordaremos el tema de los protocolos de acceso mediante los cuales podremos hacer uso de los recursos exportados desde el clúster. Al finalizar este video, serás capaz de identificar las distintas maneras que puedes implementar en tu clúster ONTAP y algunas de las implicaciones existentes en cada caso. Esto es SORASTUB. Empecemos. Antes que nada, hablemos un poco acerca de los volúmenes, que no son más que entidades cuyo objetivo es ser un contenedor de datos y para los que ONTAP acoge el término de FlexVol. Estos volúmenes flexibles son capaces de almacenar datos de tipo file, comúnmente conocidos como SNAS, o bloque, también referidos como SAN, aunque en realidad una SAN se limita a los dispositivos que definen una red exclusiva de almacenamiento, teniendo en cuenta de que se puede tener o se puede hablar de bloques sin disponer de una red SAN, por ejemplo, en una arquitectura de tipo DAS. En todo caso, lo importante ahora es saber que los FlexVol pueden almacenar datos de tipo NAS, como ficheros, documentos, datos de usuario final en general y de tipo SAN, específicamente en LUMS, que no son otra cosa que una representación lógica de discos SCSI. Algunos aspectos a tener en cuenta acerca de los volúmenes en Optam es que deben estar referenciados a un agregado, que existen tres tipos de volúmenes. Está el system, típicamente nombrado como vol 0 en el clúster, en el cual pertenece a una SVM de nodo y es en él donde se almacenan configuraciones y log. Este no puede contener datos de usuario. Luego encontramos los volúmenes root, que es el path raíz, es decir, el nivel más alto del path desde una perspectiva jerárquica. Todos los volúmenes exportados desde determinada SVM cuelgan de él, no debe contener datos de usuario y se debe definir permisos de solo lectura, preferiblemente a cualquier host, puesto que el acceso a los demás recursos se realiza a través de él. Y finalmente encontramos los volúmenes de tipo data, que son los utilizados para almacenar datos de usuario, como hemos comentado, ya sea NAS o SAN. Los FlexVol pueden ser thick o thin. La diferencia es que si definimos el volumen como thick, se reserva en el agregado toda la capacidad que se haya definido para el volumen. Sin embargo, si lo declaramos como thin, no hay tal reserva y la capacidad se irá asignando en la medida que se vayan escribiendo datos en el volumen. Para definirlo como thick, debemos especificar el atributo Space Guarantee a Volume, y para hacerlo como thin, debe especificarse este mismo atributo a None. Otra característica relevante a mencionar acerca de los volúmenes es que, además de crearse, es posible editarlos, es posible redimensionarlos, tanto como para ampliarlos como para reducirlos, es posible clonarlos y moverlo entre agregados o incluso entre SVMs. Además, podemos aplicarle mecanismos de eficiencia como la deduplicación o la compresión y políticas de calidad de servicio que garanticen o limiten, por ejemplo, los IOPS en que operará. Otro aspecto relevante es que los volúmenes pueden protegerse con mecanismos de snapshot. También se pueden proteger con mirror, que no es más que una réplica entre volúmenes, ya sea síncrona o asíncrona, y baul, que es un mecanismo que permite replicar solo los snapshots contenidos en un volumen. Un detalle importante que había olvidado comentar es que los volúmenes en su creación o a posterior deben ser montados para que puedan estar disponibles al exterior y el nombre que designamos para ello corresponderá al atributo Junction Path, de especial interés, como veremos más adelante. Por otro lado, existe una definición ideada para aprovechar las bondades de los FlexVols sin las limitaciones de capacidad de estos, puesto que ellos pueden ser de una capacidad máxima de 100 terabytes. Esta definición se conoce como Flex Group, que no es más que la agrupación de un conjunto de FlexVol bajo un único volumen, permitiendo así, por ejemplo, presentar a los clientes un único recurso conformado por volúmenes relacionados con varios de los agregados presentes en el clúster, permitiendo de esta manera que las operaciones de lectura y escritura se distribuyan entre todos los agregados y todos los nodos en los que residen los miembros del Flex Group. Cuando hablamos de esta configuración, los FlexVols que conforman el Flex Group reciben el nombre de Constituent. En cuanto a la forma o mecanismo para acceder a los recursos, existen varias tecnologías que podemos agrupar en tres grupos. Los protocolos de acceso de tipo SAN, orientado al uso del almacenamiento en modo bloque, es decir, el sistema de almacenamiento entrega discos crudos y es el sistema operativo en el host el que los formatea y configura los file systems según corresponda. Los protocolos de este tipo disponibles en Optap son FSP, que desde la generalidad son comandos SCSI sobre protocolo Fibre Channel,
iSCSI también son comandos SCSI, pero con empaquetado IP, y NVMe, que es un protocolo relativamente nuevo orientado al manejo de una manera más eficiente de la unidad de flash y de los discos de estado sólido. En próximas entregas detallaremos un poco más estos protocolos y mencionaremos los principales elementos que intervienen en este tipo de soluciones. También encontramos como protocolo de acceso y manejo de objetos el Simple Storage Service, o S3 por sus siglas en inglés, orientado principalmente a entornos cloud. Y por último, pero no menos importante, y es el que desarrollaremos a continuación, encontramos el protocolo de tipo NAS, que es un tipo de almacenamiento orientado a archivos. Y es en este caso en el que el file system reside y es gestionado por el sistema de almacenamiento, en nuestro caso, el ONTAP, permitiendo el acceso a los recursos vía IP mediante protocolos tales como CIF, como un Internet File System, que en realidad es una variante desarrollada por Microsoft del protocolo SMB, usado principalmente por entornos bajo Windows, y NFS, Network File System, de uso habitual por sistema de distribución Unix. En ambos casos se crea una especie de relación cliente-servidor entre los hosts y el sistema de almacenamiento. Ahora bien, hablemos cómo es posible configurar el acceso a recursos desplegados en Optane mediante protocolo CIF. Una vez desplegada la SVM a través de la cual exportaremos los recursos, es necesario habilitar o más bien permitir en esta el protocolo CIF, así como también activarlo en la LIF que pretendemos emplear para acceder a estos recursos. Posteriormente debemos configurar el CIF Server sobre la SVM en cuestión. Para ello existen dos modalidades. Una en modo standalone, workgroup o grupo de trabajo tradicional disponible en Windows de toda la vida, el cual no requiere de Active Directory ni controladores de dominio, pero supone que la gestión de los accesos y usuarios estará centralizada en el sistema de almacenamiento. La otra modalidad disponible es creando un CIF server integrado en un directorio activo. Para esto, además de ser necesario contar con controladores de dominio que definan el dominio, también se debe disponer de un servicio DNS. En este caso, a pesar de que el uso de usuarios locales en el vServer sigue estando disponible, la gestión global de usuarios y grupos se delega a las definiciones existentes en el dominio. Decantarse por una u otra solución básicamente dependerá de las necesidades y las características de cada entorno. En cualquier caso, acto seguido, será necesario crear los share asociados a los recursos a exportar y mapearlos en los clientes que harán uso de estos, empleando para ello credenciales de algún usuario con los privilegios necesarios, ya sea un usuario local o un usuario de dominio. Importante tener en cuenta que en el ONTAP existe un atributo de especial interés llamado Security Style, en el que se define el sistema de archivo que regirá el comportamiento de los volúmenes. Para el caso de CIF, este típicamente es NTFS. Otro aspecto recomendable es que la definición de los permisos que hagamos sea a nivel de NTFS y no a nivel de share. ¿Por qué? Porque si en algún momento, por la razón que sea, necesitamos eliminar nuestro share o el zip server, si los permisos están definidos solo a nivel de share, se perderán y habrá que configurarlos nuevamente. Sin embargo, si estos los definimos a nivel de NTFS, se configuran en los volúmenes, por lo cual permanecerán incluso ante una posible reconstrucción del zip server. En cuanto al protocolo NFS, necesitaremos permitirlo tanto en la SVM como en la LIF, que pretendemos usar para dar acceso a los recursos sobre este protocolo. En este caso, el acceso al recurso se llevará a cabo mediante la LIF específica y el Junction Path que hayamos designado para los recursos. En el caso de NFS, aparece un elemento de suma importancia que son las Export Policies. Ellas contendrán un conjunto de reglas que determinarán el tipo de acceso que tendrán los hosts a los recursos, a partir de la combinación de los atributos client match, que corresponde a la IP o nombres DNS de los hosts, RO rule, que define las características del acceso de sudo lectura, el RW rule, que define el acceso de lectura-escritura, y el atributo superuser, que determina las características del acceso root. Todos ellos variarán su comportamiento en función del valor asignado, que puede ser any, none, never, entre otros listados en la presentación y que podemos observar. Es necesario e imprescindible que el volumen root de la SVM tenga acceso de lectura para todos los hosts que harán uso de los recursos, que cuelguen de él. Y si me apuran, les recomiendo que este acceso sea a cualquier IP, es decir, 0.0.0/0, pero de solo lectura, definido en una export dedicada
para el volumen root. Destacar que existen otros parámetros que afinan el comportamiento del ONTAP de cara al acceso vía NFS y que convendrían revisar en función de las características y necesidades del entorno. En el caso de los recursos exportados vía NFS, el atributo Security Style, que comentamos anteriormente, debe ser especificado como Unix. Otra consideración a valorar es que el Export Policy son empleadas principalmente para protocolo NFS. Sin embargo, es posible utilizarlas también como un nivel de seguridad más en soluciones sobre CIF, habilitando esta funcionalidad que por defecto está desactivada. Comentarles que ambos protocolos pueden operar sobre el mismo vServer a través de la misma o de diferentes leaf. De lo cual se desprende otra posibilidad que ofrece el ONTAP, que consiste en tener recursos multiprotocolos, que no es más que recursos que pueden ser accedidos mediante protocolo CIF a través de un share creado sobre el mismo Junction Path que atacaríamos sobre protocolo NFS. En este caso, el atributo Junction Path puede ser configurado como NTFS, Unix o mixto. Este último supone la consideración de otro atributo llamado Security Style efectivo, que nos permite saber cuál es el sistema de fichero que está activo en un volumen que hemos definido como mixto. Comentar que en este tipo de soluciones es recomendable que el volumen sea definido en función del tipo de acceso que será más habitual y el acceso contrario se establezca mediante name mapping, característica a la que le dedicaremos una presentación exclusiva en próximas entregas. Pero en resumen, una solución multiprotocolo, es una configuración que permite el acceso a los mismos recursos mediante CIF y o NFS. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Los invito a estar atentos a próximas entregas, puesto que en las siguientes configuraremos en nuestra SVM lo necesario para dar acceso a los recursos sobre el protocolo NFS. Espero haya sido de tu agrado y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, obséquianos un like, suscríbete y así serás el primero en saber de qué se habla en SolaStube. Nos vemos pronto.